Muy buenas tardes, estudiantes de econometría financiera. Recuerden que esta grabación que van a ver el día de hoy corresponde al reemplazo de la clase de mañana, lunes 10 de agosto, entendiendo que mañana efectivamente tengo el viaje que les había dicho que se me hizo inaplazable, que termino de la institución. Entonces, en esta tarde vamos a continuar con el aprendizaje del proceso académico que habíamos dicho y vamos a definir el día de hoy. Entonces, vamos a revolver a hacer el ejercicio, pero ahora con información financiera, un poco ya más concentrado el asunto, y vamos a gestionar un modelo econométrico en donde, si bien todavía no se obedecen las condiciones básicas de un modelo financiero en su completo desarrollo, sí va a contener las condiciones con información financiera. Entonces, en ese orden de ideas, podemos iniciar diciendo que vamos a crear un modelo, a establecerlo por acá. Vamos a crear un modelo, lo voy a hacer con ecuación. Eh, Gestioname solo el criterio de modelo. Entonces, vamos a establecer un modelo tal que diga que va a ser del estilo beta sub P2 X T2, perdón, beta 2 XT2, es la cosa, beta 2 XT2 más beta 3 XT3. Va a ser un modelo múltiple de regresión lineal para confirmar epsilon, para confirmar un fenómeno sub T. Primero entendamos que vamos a trabajar con subtest porque la información es financiera y está construida en tiempo. Entonces, esto es correcto y vamos a replicar este fenómeno diciendo que vamos a estudiar que los efectos del índice S&P 500, que en bolsa se llaman SPC, corresponden, por ejemplo, a los efectos de las acciones, de la acción de Google y de la acción de Meta. ¿Bien? ¿Qué tanto la acción de Google y la acción de Meta son capaces de explicar el índice de S&P 500? Ahora, en ese sentido, vamos a establecer que no podemos trabajar directamente con los precios, sino con el retorno, ¿bien?, de dichos precios. Pues vamos a decirle que esto es R, entendiendo que R es igual al logaritmo natural del precio de hoy dado el precio de ayer. ¿Bien? S sub T menos 1. No me quedó tan bien. Aquí menos 1. Ya ahí lo tenemos. Listo. Muy bacano. Vamos a concretar este modelo y vamos a avanzar en detalles que habíamos dicho en la clase anterior. Entonces, lo primero que vamos a establecer es nuestra función de estimadores, de estimador MELI, estimador lineal insesgado, en donde dijimos que el beta estimado, entonces vamos a escribir aquí beta y le ponemos aquí el hat, diseño, insertar, símbolo, no, acá en ecuación, el acento sea un acento de este estilo. Bien. Donde beta es igual a X. Claro que esto no es esta T, sino esto se llama top. X elevado a
top. Eso. X transpuesta por X. Y este caso definirá la inversa. Es un, bueno, la elevó. Ujú. Cuando quiere molestar, molesta. Entonces simplemente le decimos acá, eso es. Ya, menos 1. X top. Respuesta. Ah, pues mira, eso, por Y, ¿cierto? Bien, entonces ahora lo vamos a hacer en R y a la vez en Excel. Primero vamos a obtener los datos aquí de la librería QuantMod, donde necesitemos Google, Meta y el índice SSIP 500. Vamos a establecer información desde el 2020, simplemente por tener un punto de base. Y le vamos a pedir que nos traiga esos indicadores. ¿Listo? Él los creó. Muy bien. Y le vamos a pedir que nos genere, omitiendo los valores no aplicados en el tiempo, solo los criterios de los valores de precio de cierre ajustado. Entonces se nos va a crear acá una tabla muy bacana, miren, que toma ese IP500, Google y Meta, hasta la fecha de hoy en su orden. ¿Bien? Recuerden lo que dijimos acá. Si bien eso es lo que necesitamos realmente para poder trabajar el modelo como este término financiero, es importante trabajarlo con retornos. Entonces vamos a necesitar el retorno compuesto continuo de toda esta serie. Y le vamos a decir que a precios, el objeto precios, le saque retorno compuesto continuo, que es la diferencia en el logaritmo de los precios, y nos muestre ese criterio. Vamos a quitarle esto porque pues, es innecesario, la verdad. Y esto así, esto la verdad a mí no me gusta tanto así. Si se lo están preguntando si lo hice con IA. Muchas cosas las pregunté y pues mucho del código ya está hecho en IA. No tiene tanto problema, muchachos. Es simplemente saberlo trabajar y eso es todo. Bien. Y aquí tenemos los retornos. Con esto sí podemos generar el modelo. Ahora bien, si ustedes lo quieren en Excel, que aquí tenemos esa información. Perdón. Aquí está. Esto es lo mismo que decir que yo tomo el logaritmo, perdón, aquí desde el primer dato, logaritmo del día más reciente dado el día más antiguo, ese sub t menos, ese sub t dividido, ese sub t menos 1, de ahí hasta el fondo, toda la serie. Bien, y acá tenemos esto mismo y tenemos los retornos. Bien, este dato inicial nos queda vacío. Eso es ley porque antes de ese dato no hay nada. Miremos que se parezcan efectivamente, tienen el mismo arranque, entonces estamos yendo por el camino adecuado. Ahora, vamos a crear una matriz Y, donde Y va a ser los retornos de de SIP 500, solamente es una matriz columna de esa información, y la vamos a llamar de aquí en adelante Y. Por el otro lado, vamos a crear una que se llame X, y esa X sí es muy interesante, entonces la pienso dejar así porque necesitamos que cree el intercepto, y recuerden que para hacer esa matriz de X es necesario una columna de unos. Entonces le decimos que efectivamente nos haga una cuenta de cuántos datos hay en filas y nos cree dicha matriz X. ¿Con quién? Con Google y con Meta. Nos va a quedar algo de este estilo. Intercepto, Google y Meta. Entonces, para nuestro caso en Excel sería lo mismo que decir que esto va a ser Y y acá lo que vamos a insertar es una columna, le voy a cambiar el color, una columna de unos. Y para que esto no se pierda, aquí tenemos esto y esto. Muy bien, ¿qué habíamos dicho en la clase anterior? Pues necesitamos trabajar con el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Acá.
dada esta condición. Entonces lo habíamos hecho por pasos. Veamos de nuevo los pasos. Aquí los tenemos. Aquí. Entonces, calcular la matriz X transpuesta por X. Muy bien. Pues hagámoslo en R. Primero vamos a establecer X transpuesta. Entonces, para el caso de R, se hace de esta manera. Y X transpuesta por X con esta pipa. Eso se le llaman pipas. O multiplicador pipa. Y nos va a decir que esta matriz tiene esta forma. 1657 es el valor de datos que tenemos. Recuerden que el primer valor es n y el resto son relaciones de la sumatoria de los valores de x. Y tenemos una matriz 3 por 3. Veamos si llegamos exactamente al mismo valor asumiéndolo acá. Solo que voy a reducir un poco el manejo. Voy a decir que esto es mmult. Vamos a hacer un truco acá, que la primera matriz sea esta, evidentemente, pero con una condición que se llame transpuesta, transponer, ay, que sea transponer esa primera matriz primero y después, ahí sí, la matriz. Y me ahorro ese paso de copiar y pegar la matriz que habíamos hecho en clase al costado hacia la izquierda, ¿no? Y esto me genera esta. Démosle un poquito más de zoom para que se pueda ver el resultado y comparemos si llegamos a lo mismo. Efectivamente, ya tenemos nuestra matriz X transpuesta por X. Entonces aquí le ponemos X transpuesta por X. Bien. Continuando, él nos dice, haga la inversa. En R, inversa es solve. Y entonces le decimos, haga la inversa. Y nos arroja este resultado, que pues rápidamente en Excel habíamos dicho que la inversa de X transpuesta por X es M inversa de esta matriz. Y efectivamente llegamos a lo mismo. Se ven menos decimales es porque pues está reducida la tabla. Si yo la expando, pues llego a toda esta cantidad de decimales. Finalmente, bueno, tercer paso, X transpuesta por Y, que ya sabemos, lo hacemos con este factor de pipas y nos dice que esto es una matriz 3 por 1. Entonces hacemos lo mismo. Perdón, entonces vamos a decir X transpuesta por Y. Esto es un mmult de X transpuesta. Entonces dijimos que si lo queremos hacer de esa manera, le decimos acá transponer y jalamos hacia abajo todo el resultado. 2600 datos. Uf, nos pasamos. Y aquí está. Y que lo multiplicamos por Y. Y tenemos nuestra matriz aquí X transpuesta por Y. Bien, caso final que el beta estimado va a resultar siendo X transpuesta por X inversa por X transpuesta por Y. Entonces, mmult, esto por esto. Veamos si llegamos a lo mismo acá. Entonces, él nos va a decir beta hat es esto. Y tenemos este resultado. Miremos. Aquí mismo. Ah, perdón, aquí está. Se lo pongo para que se pueda ver bien. Ahí está. Y efectivamente llegamos a lo mismo. Bien, y aquí nos habíamos quedado relativamente. Ahora, ¿qué habíamos hecho adicional en Excel? Pues decir, venga, ¿qué tanto el modelo realmente se parece a los resultados? Pero es que estamos hablando en términos de retorno, ¿no? Entonces, la intención es que esta información, pues evidentemente también corresponda a los retornos que tenemos acá. Eso no va a cambiar en nada el asunto. Entonces, yo puedo decir que por la definición dijimos que un modelo y es igual a x
por beta estimado. Y entonces habíamos dicho que podemos tomar mmult de esta matriz y multiplicarla por el beta estimado. Uy, no, punto y coma, sí, por el beta estimado. Y obtenemos estos resultados. Bien, que para el caso, aquí vamos a tener algo similar. Miren, esto simplemente es para ponerle nombres, queda bonito. Que el modelo tiene un intercepto de este criterio, un porcentaje, entre comillas, porcentaje de la correspondencia de Google y de Meta. Y aquí tenemos el Y-hat, justamente los valores estimados de Y. Veamos si llegamos a los mismos valores estimados de Y. Efectivamente, son los mismos valores. Recuerden que estos decimales están un poco recortados por la distancia que está aquí marcada, pero si yo lo extiendo, pues él aparece con más decimales. Bien, en ese orden, acá hay un detalle. Con esto, ya yo puedo reescribir la parte teórica a una parte práctica. El modelo en poblacional, ahora lo voy a escribir. Entonces, esto es el modelo poblacional. Ahora lo vamos a reescribir en modelo muestral. Entonces, el modelo muestral va a corresponder de la siguiente manera, que esto, correcto, tiene el siguiente valor, tiene los siguientes valores. Dice que esto es 0.000101574.6 beta 2 por ese retorno de Google. Y ese retorno de Google, sub T2, quitar esto de acá, o si no, beta sub 2 estimado, perdón, ¿sí? Este beta sub 2 que ya está estimado va a corresponder a 0.3339071873 por el factor de Google. Y en el caso del beta 3, sería 0.1407918464. Bien, que multiplica los retornos de meta. Y recordemos que este valor de acá sería E sub t menor. Entonces, todos estos valores yo les puedo dejar así, o en los libros también aparecen con su correspondiente gorro, entendiendo que este es el factor muestral, en que con estos parámetros se establece el modelo muestral en retornos. Bien, ahí es donde empieza a radicar la diferencia de todo el proceso entre lo poblacional y lo muestral. Lo poblacional se muestra de esta manera, lo muestral queda de esta manera. Esto, pues evidentemente lo podemos dejar o quitar, es irrelevante ya, porque ya estamos entendiendo que esto es el efecto de los retornos. Entonces lo podemos dejar de esta manera y queda bien. Ahora, hablemos del término de la potencia de predicción del modelo. Entonces habíamos establecido una regla general muy importante, que es justamente que la información muestral y poblacional sean idénticas. Entonces, que y que esto sea igual a Y estimado, que Y estimado se escribe de esta manera, o Y muestral, y que en ese orden hemos dicho eh, que si esto es diferente de, si hay una diferencia entre la realidad
Y la muestra, entonces, esto se va a llamar E. ¿Bien? Existiendo esa condición y ese residual es el que vamos a verificar. Entonces, claro, efectivamente encontramos un residual. Ya habíamos dicho que si nosotros tomamos todos estos residuales son valores en diferencia de un factor de media contra dato, lo que implica que son desviaciones estándar. Y que si yo las sumara todas, pues efectivamente voy a obtener que todo esto es igual a cero. Y es independiente del modelo, siempre va a pasar igual. Miren, si yo hago una suma, uy, ¿esto qué calculó? ¿Esto dónde calculó? ¿Qué calculó de más? A ver, de nuevo, tenemos esto, esta suma, los residuales, sí, llega hasta el último dato. Bueno, esto me arroja 0,86. No entiendo por qué, pues ya vimos que esto es exacto. Y menos y hat, sí, está bien, listo. Y que tenemos estos residuos, bueno, ya lo habíamos establecido. Ah, bueno, y en ese orden, pues, si bien lo que acabamos de ver no nos sugirió lo que normalmente da la literatura, que si es por vez primera que me ocurre esto, normalmente siempre es eso, es un valor de 0 en memut x por beta. Si está bien, contrastemos de nuevo para verificar que no tengamos algún error. No, ya sé por qué, es que estoy haciendo mal acá, perdón. Claro, es que esto es el y estimado, por eso no nos daba, claro, ya recordé. Entonces aquí el error, falla mía, es tomar este valor menos este valor. Claro, es que esto es y estimado, y este. Y entonces, claro, ahora sí nos da el residual, y este residual si lo sumamos, ya me estaba asustando, es un valor muy cercano a cero, efectivamente. Aquí tenemos un valor muy, muy, muy cercano a cero. Bien, pues claramente eso es lo que no podemos buscar. ¿Qué necesitamos? Tomar cada uno de estos valores, elevarlos al cuadrado, pues para este caso lo voy a multiplicar por sí mismo, no pasa nada, y ahora sí los voy a sumar. Esto lo vamos a llamar sumatoria de los residuales al cuadrado y dice que es 0,11. Pero ahí es donde está, 0,11, ¿qué tan lejos está de cero? Y pues uno dice, no, pues muy cerquita, pero es que estamos hablando en términos de rendimientos, y miren que los rendimientos son valores muy bajitos, entonces no necesariamente significa que es un valor pequeño, puede ser un valor muy alto. Entonces miren que aquí lo podemos obtener rápidamente haciendo una multiplicación de los residuos por sí mismos, y veamos si llegamos al mismo valor, 0,119497,5. Ahí está. En ese orden, aquí necesitamos algo muy importante. Si queremos conocer el poder de ese factor, lo podemos hacer a través de tres elementos. Aquí es donde ya le damos, nos saltamos unas diapositivas, pero igual vamos a volver a ellas. Es justamente esto, en donde esto se llamará concepto de sumas al cuadrado y va a tener como condición este gráfico, por ejemplo, donde tenemos unos puntos naranja, y esos puntos naranja justamente son los datos de una base de datos que está contrastada entre x y y, o sea, la coordenada de y dado la x en un modelo lineal común, y la línea azul corresponderá al modelo, ¿bien? A los puntos que, dados los casos, van a generar una línea recta. Observemos este punto de acá. ¿Qué tan lejos está este punto de la línea? Efectivamente hay una distancia, ¿no? Porque el valor real está aquí y nuestro modelo dice que llega hasta acá. O sea que efectivamente lo que puede captar el modelo es esta cantidad de información hasta acá. Y esto que está aquí parece que le falta, ¿no? Y como le falta, pues efectivamente hay un error. Entonces veamos si efectivamente eso se puede llamar error. El punto real es y, entonces y sub i. El punto del modelo del estimado es y sub i estimado,
la distancia que hay entre el valor real y el estimado lo llamamos error. Mírenlo acá. ¿Ven? Y la distancia que tenemos entre el y estimado y el promedio de todos los valores de y, que pues esto me lo voy a brincar un poquito, pero yo puedo reducir todas estas distancias en un promedio de y rápidamente para evitarme el efecto matemático de hacer el cálculo en la gráfica de uno por uno. Y entendiendo que son justamente distancias basadas en promedios, pues efectivamente tengo esta de acá, que sería y estimado menos y, y lo vamos a llamar el factor de lo explicado. Entonces aquí tenemos lo no explicado o el residual y lo explicado. Y si lo hacemos conjuntamente con cada uno de los datos, pues los vamos sumando hasta obtener la sumatoria al cuadrado de los residuales, que es esto de acá, pero en sumatoria, y la sumatoria al cuadrado de los regresados o de los explicados, como tal en sumatoria, y esto nos hará la sumatoria al cuadrado de los totales. Bien, esto, si bien nos ayuda en algo, todavía no es el resultado final, porque solo tenemos calculado la sumatoria al cuadrado de los residuales. Faltaría la sumatoria al cuadrado de los regresados y la sumatoria al cuadrado de los totales. ¿Cómo lo hacemos? La misma fórmula nos está diciendo más o menos a dónde llegar. Veamos. Nos dice que si yo quiero calcular acá la sumatoria al cuadrado de los regresados, yo podría decir que me haga una suma, ¿bien? Entre el valor, miren lo que dice acá, de y estimado menos la media de y. Entonces yo aquí definí que y estimado es y hat. Es y estimado menos la media de y. Bien, pero este valor tiene que estar al cuadrado, entonces esto lo elevamos a la 2. Y esto lo entramos todo por acá. Veamos qué nos da. Nos dice que esto es 0.1552. Bien. Y entonces es un valor muy parecido, pero sigue sin decir nada. ¿Qué nos faltaría? La suma de los totales. Algo muy similar puede ocurrir aquí, donde yo tome el valor de y la media de y. Pero entonces miren que la fórmula acá tiene algo muy particular. Esta dice que es el promedio de y de los estimados y el promedio de y por este lado. Resulta que pueden ser lo mismo. Yo puedo decir y hat, y bajo hat, y la media de y fíjense lo que va a ocurrir. SSR me sigue dando el mismo valor y SSP me da 0.27. Ah, veamos, comprobemos que eso tenga sentido. ¿Cuánto nos decía que era SSE? 0.11. Y es más, yo lo quiero calcular de esta manera, lo puedo hacer a punta de sumatorias. Pues, efectivamente, yo dije que esta es la sumatoria entre y y hat, ¿cierto? Veamos si llegamos al mismo valor. Exactamente el mismo valor. Y entonces, ¿cómo comprobamos que esto es cierto? SST debería ser igual a la suma de SSR más SSE. 0.27, 7427. ¿Cuánto nos daba acá en la sumatoria? Entonces llegamos al mismo valor. Perfecto. Ah, bueno, ¿y por qué esto y esto son idénticos? Porque por definición, como estamos asumiendo las mismas distancias en la condición poblacional y muestral y estamos garantizando el mejor estimador de línea, que nos evita los sesgos, pues podríamos decir que la distancia que hay en la media de y real es la misma de y poblacional. Veamos, si yo tomo media de y, ¿eso cuánto nos da? Este valor. Pero si yo tomo la media de y estimado, da exactamente el mismo valor. Entonces, ¿dónde está la explicación de esto, muchachos? Muy sencilla. Que si bien los resultados pueden que no sean los mismos, porque fíjense que acá tenemos residuales, esto igualmente garantiza que por lo menos en gran parte de la función hay una explicación neta
del movimiento de la Y. Que no sea idéntica, eso es otra cosa, pero por lo menos que sea neta. Ahora, esto lo asumimos con la suma de esto, ¿no? Y entonces esto lo llamamos SSE. Si yo quiero obtener SSR, pues ya vimos cómo es parecido la suma. Por ejemplo, ya dijimos que esto es la distancia entre Y estimado, la suma de Y, perdón, pues aquí lo puedo hacer de una manera, entonces yo puedo decir que esto es Y estimado menos el promedio del mismo Y estimado. Entonces este de acá lo saco de esta manera y voy hacia abajo. Me dice referencia. ¿Por qué? Porque no se me quedó quieto. Bueno, entonces hagámoslo en la antigua, no pasa nada. Voy a decir acá que me saque el promedio de Y. Entonces me dice el valor que habíamos dicho. Simplemente por hacer la misma tarea, el promedio de Y estimado. Y tenemos exactamente el mismo valor, ¿no? Entonces acá lo único que le voy a decir es que me tome ese valor y le reste este valor y lo fijo. Entonces recuerden, es esto elevado al cuadrado, a multiplicar por sí mismo, simplemente porque voy a hacer las mismas condiciones y le saco la suma. Esto debería darnos 0.15 y pedazo. Ahí está. Bien. Es la misma forma de obtener las condiciones del residual y pues si queremos el SST, pues ya saben cómo lo pueden lograr. Es muy fácil. Ahora, si observan, limpiamos esto, si observan hay un problema o sigue habiendo el problema. Esto vale lo que no se explica, esto vale lo que sí se explica y esto vale el total de la información. Pero sigue sin decir nada. Lo único que podríamos hacer por ahora es crear un factor llamado R cuadrado, ¿bien?, que nos va a explicar técnicamente qué tanto de esta información en porcentaje se explica. Y eso lo podemos lograr a través de la distancia entre el residual y el valor del total. Y nos dice que hay una explicación del 43%. Bien, lo que implica que si yo lo hago al revés, con SSR, pues sería 1 menos este valor. Bien, tan es así, perdón, dispensen, yo puedo asumir, aquí creo que cometí un pequeño error, me disculpan, lo, lo resustentaré, simplemente SST es igual a SSR más SSE. Si yo quiero verificar la distancia entre el valor del residual, bueno, pues lo tenemos acá. Perdón, SSR sobre SST o 1 menos exactamente. Claro, el factor de explicación. Pues dispénsenme acá, es este. Es justamente el contrario. 0,5650 o R a la 2 es lo mismo que decir 1 menos SSE, pero entonces esto entre paréntesis, dado SST. Y entonces aquí tenemos ese factor que nos puede decir que qué tanto se está explicando dicha información. Ahora, traigámoslo con lo que estábamos diciendo acá. Bueno, ¿yo qué puedo explicar? Yo puedo explicar el fenómeno asumiendo esto, que R2, R al cuadrado, que se ve de esta manera, sería la explicación de esto. O
Ya asumiendo esta misma condición, yo podría decir que esto se puede reescribir como SSR es igual a SST menos SSE. Bien. Y si yo tengo eso claro, entonces yo puedo también definir que este R cuadrado se puede escribir nuevamente como esto. Y ahí es donde está el por qué es 1 menos SS sobre SST. Bien, esto se reparte y queda 1 menos SS sobre SST. Entonces, ¿qué tenemos? Un poder de predicción menor. Por ahora no es uno de los mejores poderes de predicción, pero nos está garantizando que este valor nos dice que eh, en la fotografía que tiene el modelo hay un 56% de explicación de lo que haga el retorno de Google y el retorno de Meta sobre lo que pase con el retorno de SIP 500. ¿Ven? O sea, este modelo que calculamos acá, su poder de explicación es del 56%. Repito, yo puedo decir que el 56% de la información del retorno de SIP 500 está explicado por lo que corresponde al retorno de Google y el retorno de Meta. Estos valores, ¿qué significan? No hemos hablado de eso todavía, solo estamos hablando del poder de explicación, que es del 56%. Acá hay un problema, que esos valores deberían ser muy altos. O sea, entre mejor haya explicación, evidentemente menos residuales y mayor nivel de ajuste, lo que necesitamos es que ese valor de interpretación sea superior por lo menos al 85%. Bien. Y es muy importante que esos factores, pues también depende de la naturaleza del ejercicio que estemos haciendo, pero en un modelo común y corriente, entre más cercano a 100, mejor. Hay un problema, que si ya hay un 96% de ajuste, se puede decir que también es sospechoso, porque significa que la poquita información que usted tiene, es decir, que tiene este modelo construido apenas con dos variables X y una variable Y, y esto le da 96% de R cuadrado, es como si estuviera diciendo, no, mano, usted tiene un poder de predicción, esto se dañó. Usted tiene un poder de predicción lo suficientemente bueno entre estas dos variables que esta ya se explica con esas dos. Eso es muy complicado que ese tipo de cosas ocurran. ¿Qué podría estar ocurriendo? Que la correlación de una de las dos variables es muy alta contra la variable Y. O sea que, por decir meta, si tenemos un R cuadrado de 97%, puede que meta sea muy parecido en información a ese IP 500 y no nos hayamos dado cuenta. Y eso ya es un problema. Bien, entonces lo importante aquí es ver ese factor para, para irle metiendo mayor confiabilidad al modelo y gestionar más variables o menos variables, que eso es el R cuadrado ajustado, pero eso no lo vamos a ver hoy, sino el miércoles. Ahora bien, tengamos en cuenta, vamos a parar acá y nos vamos a devolver un tanto las condiciones de lectura de esos parámetros, porque hicimos un modelo, ¿no? Y ese modelo tiene esta lectura, ¿bien? Que corresponde a un retorno. Y un retorno, ¿cómo se lee? Como una tasa. Entonces, todos estos valores son de tasa, pero tasa factor lineal. ¿Bien? Entonces, veamos unos detalles por acá. Cuando usted está trabajando con un factor de una variable original, nivel, y una variable X, nivel, la interpretación es qué tanto está correspondiendo a la diferencia de Y dado a la diferencia de X. Me explico. Esto es prácticamente una fórmula de redacción, no tiene tanto inconveniente. La cuestión es saber qué estamos leyendo. Por ejemplo, aquí vamos a decir, vamos a trabajar con Google y Meta. El alfa ahorita les digo cómo se trabaja. Yo sé que estoy trabajando con los retornos de Google. Bien, entonces interpretemos el parámetro.
Verifiquemos primero el signo, ¿no? ¿Qué signos nos daban estos modelos? Veamos acá. Todos positivos. Ok, entonces como son todos positivos, entonces ya sabemos que los valores de los retornos van a ser crecientes. Entonces, vamos a referir siempre lo que cambia Y respecto a lo que cambia X. Entonces, por un cambio o por un incremento de 1% en los retornos de Google, si cambiamos 1% hacia arriba, los retornos de Google, los retornos de S&P 500 van a incrementar, porque este signo es positivo, van a incrementar 0,33%. Bien. Si vamos a hacer el análisis con Meta, pues va a ser algo muy similar, porque no se pueden explicar los dos a la vez. Se tiene que explicar uno a uno. En este caso, Meta dice, por un incremento de los retornos de Meta, los retornos de S&P 500 van a incrementar 14%. Bien. Entonces ustedes dirán, bueno, muy bacano, porque pues parece muy sencillo. Si yo veo que un incremento de algo eh, en X va a mover exactamente lo mismo en Y según el resultado, pues es muy sencillo. Y esto que ustedes están observando se llama análisis de nivel, porque estoy tomando directamente la información. Ahora, ¿qué pasa con alfa? Alfa, en este caso, va a asumir que si el modelo no presentara variables explicativas, el retorno de S&P 500 del índice S&P 500 incrementa 0,0001%. ¿Bien? O sea, como si esas dos no existieran, ahí eso es lo que posiblemente va a incrementar esto. Bien, entonces, esta sería la interpretación nivel que tendría este modelo. Pero resulta que es que nosotros tenemos más información acá. Miren que existe algo llamado nivel log nivel o log. Y eso tiene su criterio. Veamos. Aquí me tocaría ampliar un poco más la explicación con la misma información, pero haciendo unos juegos para entender este detalle. Me voy a adelantar en unas cositas. Aquí voy a tomar esto. Vamos a asumir que estas variables no son nivel. Bien. Hicimos el ejercicio por lo menos en lo mejor especificado posible, pero entonces vamos a hacer de cuenta que los retornos no existen para poder utilizar mejor esta tabla. Bien. Si yo quiero tomar esto, lo voy a esconder porque igual ustedes se lo van a encontrar fácilmente en internet, pero no quiero que lo asuman rápidamente. Yo lo que voy a decir acá es esto. Voy a hacer una cosa por aquí, me disculpan. Esto. Que me saque esto y esto. Y voy a aceptar. Ajá, listo. Y entonces voy a crear un nuevo modelo, pero es que ustedes ya saben cómo se crean los modelos. Voy a hacerlo con los datos en puro, ¿ven? Como viene en la base de datos, para hacer un análisis de todos los criterios que estamos hablando ahí. Entonces va a aparecer algo como esto. Veamos. Hice un nuevo modelo. Miren que esto dice R cuadrado ajustado, coeficiente de determinación, coeficiente de correlación. Ya iremos a eso de a pocos.
E incluso tiene los niveles de sumatorio al cuadrado de los residuales, sumatorio al cuadrado de los errores, que si ustedes lo hacen en R, les va a dar. Es más, se los adelanto, mírenlo acá. Bien, así se ve en R. Aquí están los valores de estimado, aquí está el R cuadrado que yo les dije. Bien, y cada uno de esos elementos los iremos aprendiendo de a pocos. Por ahora, vamos a la interpretación. Hice un modelo en donde trabajé la información como está aquí, original, así como la vemos. ¿Bien? No le hice el retorno compuesto continuo, que es lo correcto, pero solo para trabajar el hecho de poder interpretar, lo hice directo con los datos. Entonces aquí vamos a reacomodar esta información. Entonces ya no estamos hablando del retorno de Google, sino Google. Entonces vamos a interpretar Google por un incremento, ya no es un porcentaje, sino plata. ¿Bien? Porque estamos hablando de $67, $207 y 3.257 o puntos. Por eso se trabaja con puntos, punto dólar. Entonces, por un incremento de $1 en la acción de Google, que pasó, está incremental, el índice S&P 500 incrementará 9.51 puntos, puede decirse, o puntos o dólares, como quieran. Puntos sería correcto porque es índice, 9.51 puntos. Y listo, ¿ya? Entonces ahí tenemos, y la costumbre de poner esto, ¿listo? Correcto, ahora meta. Meta, entonces, por un incremento de $1, mi sugerencia es siempre que hablen en un incremento de algo. En la acción de meta, el índice S&P 500 incrementará 2.87 puntos. Bien. Y pues en el caso del alfa, mientras las variables del modelo no sean consideradas, el índice S&P 500 vale 2.265 puntos. Bien, esto es una interpretación nivel. El cambio directo de una cosa en Y dado una cosa en X. Ahora, ¿qué hago yo en un en un nivel logaritmo? Que es otra forma de análisis. Hay modelos que requieren que yo transforme las variables X en logaritmo. Y para ese caso, pues yo puedo traer esto de nuevo. Y lo que hago es decirle a esto, venga, no es hacer el retorno, es el logaritmo, reducir la explicación de la información. En este caso, noten un detalle. Cuando yo digo nivel, es nivel para Y y nivel para X. Nivel para Y y logaritmo para X. Logaritmo para Y, nivel para X, logaritmo para ambas. Bien. Entonces vamos a hacer que mantenga la Y quieta, pero vamos a trabajar en logaritmos de la X. Entonces lo que yo voy a crear es nuevamente aquí esta posición, pero ya no le voy a decir logaritmo, logaritmo como tal, sino logaritmo normal. Bien, para ambos casos. Y voy a recrear un modelo como ustedes ya aprendieron a hacerlo con esta nueva información. Miren que son valores como muy similares, ¿no? Porque toda esta información quedó retrasada en forma de logaritmo. Entonces yo voy a esconder esto por acá, voy a crear mi modelo. Ya sabemos cómo llegar a él, solo que lo voy a hacer más rápido.
Perdón. Fin. Listo. Y aquí lo tenemos. Con ese cambio que hicimos, el modelo queda de esta manera tan particular. Miren que ahora los resultados tienen una forma totalmente distinta e incluso el intercepto es negativo. Es más, hasta el valor del R es como muy alto, ¿no? Pero entonces aquí hay un juego. Ese juego es que nosotros modificamos el valor del beta a muy pequeño contra algo que está muy grande. ¿Bien? Hay modelos económicos que requieren ese tipo de transformaciones, entendiendo que el valor de Y puede ser muy pequeño y acá sea necesario bajar las condiciones de las X, que fueran como mucho más grandes. Pues en este caso es algo como, vemos algo contrario, entonces ese factor cambia drásticamente. Y es más, dicen, mire, sugerencia, si usted va a interpretar esto, asuma que el valor de beta hay que dividirlo entre 100 y es un valor porcentual. Bien, ese cambio es el que se refleja en Y. Y ese cambio en Y se va a ver en niveles. Uf, esto se ve como muy complicado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que habría que hacer? Yo tomo esta información y me están diciendo, este valor hay que dividirlo entre 100. Bien, entonces es lo primero que hay que operar. Verificar que ese valor esté dividido entre 100 y eso va a ser el reflejo de cambio porcentual como tal en Y, que está en niveles. Entonces, pensemos cómo eso tiene sentido. Veamos, con Google. Dijimos que Google, el cambio es en precio. Entonces, por un cambio, bueno, por un incremento de $1, perdón, por un incremento de un 1%. Profe, ¿usted dónde sacó ese 1%? ¿Recuerdan lo que habíamos dicho de el cambio porcentual en X? Y como estamos utilizando esa forma de hablar primero con X, después Y, pues por un incremento de un 1% en las acciones de Google, el índice S&P 500 incrementará, ¿cuánto? 22 puntos como tal. ¿Bien? Entonces, miremos una cosa. Uf, pero venga, eso suena como muy extraño, ¿no? Porque es que habíamos dicho que esto acá aumentaba 9,51 puntos en forma directa. Claro, pero es que aquí estamos incrementando un 1% de las acciones. Entonces, no es lo mismo a incrementar $1 que incrementar un 1%. Puede que tenga más impacto. Y fíjense que sí. Entonces, en este caso, si lo hacemos con Meta, por un incremento de 1% que corresponde justamente al cambio del logaritmo que se expresa en porcentajes en las acciones de Meta, el índice S&P 500 incrementará, ¿cuánto? 4,97 puntos. ¿Bien? Y que si ninguna de las dos existiera, fíjense que el incremento del índice es negativo, o sea, no incrementa el índice. Bien, eso tiene mucho sentido porque apenas estamos hablando de si yo incremento apenas un 1% y yo no tengo ninguna de las acciones, no incrementa ni siquiera un 1%, entonces no debería esperar que los incrementos fueran reales, no existiesen. Entonces ahí está correcto. Hagámoslo por el otro lado. ¿Qué pasa si yo lo que hago es transformar la y en logaritmo y mantengo las x en normal? Entonces vuelvo y hago este ejercicio, no pasa nada. Y lo que voy a decir aquí es que esta es el logaritmo de esto. Entonces me bota esto, ¿cierto? Voy a crear el modelo. Datos
Voy a decir que me tome esta información, que esto sea esto. Ajá, listo. Entonces aquí me creo un modelo que ya no es nivel log, ni nivel nivel, sino log nivel, donde yo hice la transformación de la y, pero dejé las x quietas. ¿Bien? Y obtengo eso. O sea, transformé la y, pero dejé las x comunes y corrientes, que es esta de acá, log nivel. Entonces ahora nos sugiere lo contrario, que si yo muevo el valor del beta, lo debo multiplicar por 100 y el resultado es porcentual en y. Entonces, tomaré mi información y en vez de dividirla, ahora la multiplico por 100. Listo. Y entonces interpreto Google. Dijimos que es un cambio unitario. Entonces, ¿por qué sabemos que es cambio unitario? Porque el nivel está en X y el logaritmo está en Y. O sea, cambia el dólar y se mueve en porcentaje. Entonces, por un incremento de $1 en la acción de Google, el índice S&P 500, la costumbre de ponerle aquí los benditos iguales, S&P 500 incrementa 0.17%. Bien, miren qué tan bacano como se ve eso ahora. Entonces, fíjense que tiene su sentido. El hecho de haberle modificado aquí, bajarle la potencia, porque miren que la distancia es mucha, son 3000 contra 67, 3000 contra 200. Al bajarle esa distancia, hacemos que la reducción sea un poco más tangible y entonces si yo incremento $1 en la acción de Google, pues el índice S&P 500 va a incrementar 0.17%. En Meta va a ser algo muy similar. Por el incremento de la acción de Meta, el índice va a incrementar 0.06%. Bien. Ah, profe, y en el caso del alfa, pues en el caso del alfa, uno podría decir que en ese orden el índice se mantiene en un valor de cambio de 793 puntos, pero ahí sería un tanto irrelevante. Explicar ese alfa de esa manera no tendría tanto sentido. Pues ya hemos dicho que acá estamos haciendo una reducción al absurdo de muchas cosas, simplemente para explicar los contextos de análisis. Y finalmente nos queda la última forma, que es todos los valores en logaritmo. ¿Bien? Yo voy a tomar todos los valores y voy a crear nuevamente un modelo. Y ahorita al final les explico un detalle de suma importancia para que no se me enreden, porque con los modelos CAPM no estamos trabajando en porcentajes log-log, sino que estamos trabajando en nivel-nivel. Pero ya les voy a decir el por qué. Ya vamos para eso. Entonces voy a tener estos valores todos en logaritmo, crearé mi modelo. Ajá. Listo. Y entonces, este es tal vez el más sencillo de todos porque estamos hablando en términos directos porcentuales. Y miren que no es el mismo resultado del modelo que hicimos ahora con los retornos. Entonces voy a decir que Google tiene una interpretación directa con todos estos valores en logaritmo diciendo, por un incremento de 1% en la acción de Google, el índice S&P 500 incrementa 0.45%. ¿Bien? Es un cambio porcentual directo. En el caso de Meta, es la misma cosa. Ahora lo vamos a llamar Meta. Y este valor es Meta. Y este valor equivale a 0.10%.
¿Listo? Ahora bien, ¿por qué esto que tenemos acá no es nada parecido a esto que tenemos acá? ¿Y por qué la interpretación que acabo de darles, por ejemplo, en esta, vamos a analizar de nuevo nuestro modelo y con los valores del beta estimado? Yo voy a decir, por ejemplo, que la forma del análisis de parámetro es por un incremento de 1% en los retornos, y las que ahí está la diferencia, de la acción de Google, se incrementa 0,33% los retornos del índice S&P 500. Miren la gran diferencia, incluso en los resultados. En el modelo, como si estuviéramos haciendo log-log, es 0,45, y en el modelo que hicimos con este ejercicio es 0,33. ¿Por qué? Porque es que en uno solo estamos reduciendo la dimensión. Al hacer un logaritmo directo, reducimos una dimensión. Al hacer el retorno compuesto continuo, estamos averiguando un fenómeno totalmente aparte. Bien, y en este caso podríamos decir que por un incremento de 1% en los retornos de meta, se incrementa, porque sigue siendo positivo, un 0,14% los retornos del índice de S&P 500. Entonces, ahí también tenemos ese detalle. Muy bien. Entonces, en ese sentido, estimados estudiantes, vamos a dejarlo por acá. El miércoles vamos a continuar analizando los criterios. Aquí vamos a analizar los criterios de las 5 reglas más importantes de un modelo lineal para que sea coherente, que no sea absurdo hacer un modelo lineal. Y después de eso vamos a mirar justamente las condiciones de cómo establecer índices para saber que el modelo es muy bueno, diferente del R cuadrado. Bien, porque ya establecimos el R cuadrado como un índice pequeñito. Bien, que solo explica una condición específica, pero ¿qué pasa si le metemos más variables? ¿Qué pasa si le quitamos variables? ¿Cómo sabemos cuándo efectivamente meterlas y sacar variables es positivo o malo para un modelo? Etcétera, etcétera. Adicional a eso, verificar la potencia de las estimaciones, porque una cosa es la potencia del modelo y otra cosa es la potencia de los parámetros, y eso también tiene un sentido y una interpretación. Entonces, eso es lo que veremos el próximo miércoles. De esto, evidentemente, les dejaré un video. Este video, perdón, ustedes descárguenlo, por favor, verifíquenlo, analícenlo, revísenlo bien, y el miércoles que continuamos, yo ya daré por dado este tema. Ya les mandaré también la base de datos que estamos trabajando acá, no hay ningún problema. Lo importante es que lo operen tanto en Excel como en R, por favor, o en Python, como ustedes deseen. Entonces, muchachos, les deseo una buena noche y nos vemos el miércoles. Hasta luego.